estableciendo las características que lo hacen literario y a su vez como un relato contemporáneo. Otro del objetivo es, respecto de una obra literaria del género narrativo, vamos a identificar y explicar con fundamentos, ¿cierto?, por qué pertenece a un género literario de ciencia ficción. Ya. Espero que se carga un poco. Se puso en negro la pantalla. Que se cargue. Se ve lo que carga, ¿cierto? Sí, profe, se ve que se está cargando. Sí. Un poquito de comprensión porque está corriendo viento y se me va el internet, pero sí se puede hacer. Ya, si nosotros pensamos en viajes interestelares, por ejemplo, en androides, en robots, en clonaciones, en seres extraterrestres, en la intervención de la medicina para cambiar la memoria hasta de una persona, estamos hablando de relatos de ciencia ficción. Estamos hablando de mundos posibles que pueden existir en un tiempo posterior por todo este avance que está sucediendo de la tecnología, ¿ya? Estamos hablando entonces de relatos de ciencia ficción. Dentro del relato de la ciencia ficción lo podemos enmarcar ya en la literatura contemporánea. La literatura contemporánea son estilos literarios que surgen a partir de 1940, ya hasta la actualidad. Es un periodo entonces que se caracteriza por avances tecnológicos, por los constantes cambios a niveles sociales, culturales y políticos. La literatura contemporánea se origina a partir de la Segunda Guerra Mundial, hecho que le da impulso a un cambio de la mentalidad ya clásica que se tenía de la literatura. Surgen vanguardias, ¿cierto?, que van a romper con una literatura tradicional, donde va a haber más expresividad y libertad, ¿cierto?, en cuanto a los tipos de textos que se pueden presentar literarios. Los autores van a reflejar en este tipo de literatura pensamientos rompiendo, como dije anteriormente, modelos y parámetros estéticos de las épocas anteriores. Por ejemplo, el renacentismo, el barroco ilustrado. Entonces, la literatura contemporánea nace como una irrupción, ¿cierto?, y una mejor expresión de libertad, ¿cierto?, de los contenidos, tanto de la forma de los textos como los temas que van a estar presentes, ¿ya? También la literatura contemporánea se origina para recrear una ficción. Acuérdense que la ficción es todo lo que viene producto de nuestra imaginación, lo inventado, a pesar de que nos basamos en hechos reales, ya toda literatura tiene que tener ficción, si no deja de ser literario. Además, las innovaciones tecnológicas e industriales van a permitir aumentar la cantidad de publicaciones de estas obras. Por ejemplo, los medios donde se van a publicar la literatura, ya tanto periódicos, ya la propagación de los libros también, ahora la tecnología que nosotros podemos leer libros desde internet, ya descargarlo de manera inmediata, a veces podemos compararlo o quizás reforzarlos con algún video que está para poder explicarnos mejor. Entonces, la mayor masificación de literatura se va a ver también en este periodo por las innovaciones tecnológicas que van existiendo. Surge también una nueva cultura de masas atraídos por estos nuevos géneros de literatura, ya aquí encontramos, por ejemplo, las historietas, donde una nueva forma de contar historias y narraciones, o el cyberpunk, ¿cierto?, un subgénero de la ciencia ficción.
que habla sobre estos temas de las invenciones, de los extraterrestres, de los androides, del avance de la medicina en el ser humano, etc. Características propias de la época moderna en cuanto a la literatura, tenemos que se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo. La literatura contemporánea, muchos de los autores se cuestionaban que la literatura que venía desde ese entonces, que era clásica, no reflejaba en sí la forma de vivir actual. Ya habían, por ejemplo, comportamientos, ideologías demasiado normativas, ya que no reflejaba con este ser humano que se encontraba en este periodo. Por lo tanto, ellos toman la iniciativa, ya, y crean un tipo de literatura de mayor expresividad, donde irrumpe, ¿cierto? Rompe con esta idea clasista, ya, y existe mayor libertad en cuanto a formas, vuelvo a decir, en cuanto a contenidos, ¿ya? Por ejemplo, pueden hablar sobre literatura social, a lo mejor literatura más existencialista, donde existe una mayor reflexión sobre el ser humano, ¿ya? A eso se refiere con una nueva visión de mundo. También representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente, es decir, la reflexión profunda, ¿cierto?, de los pensamientos humanos que nos lleva a tener hasta un pensamiento filosófico, ¿cierto?, de ellos, como por ejemplo el libro que ustedes leyeron hace poco. También rompe con el orden cronológico de los hechos, no existe una única voz del narrador que todo lo sabe. Ya no se va a contar las historias con un inicio, un desarrollo y un final de manera normal, sino que va a haber una alteración del tiempo. A veces van a haber lecturas donde comienza con el final del libro y luego nos vamos al principio. Ya, como por ejemplo, Crónicas de una muerte anunciada, y tenemos Gabriel García Márquez, donde comienza con el final de la historia, ya, y luego va contando, ¿cierto?, como retrospección de cómo sucedió el hecho. Ahí partimos por el final, ahí hay una alteración de lo cronológico. A veces se puede contar la historia de la mitad, desde el desarrollo, y luego me voy al inicio y luego al final. Eso va a depender de la técnica del autor, ¿cierto? Y cuál es su estilo de escribir. Y también van a existir tantos puntos de vista como narradores. Ya no va a existir dentro de un libro un tipo de narrador. Va a poder prevalecer uno o dos o distintas visiones de mundo, pero sí, en general, lo que los va a englobar en este tipo de literatura es este desconformismo, ¿cierto?, con la sociedad, con las reglas y de la libertad de expresión. Entonces la literatura contemporánea viene a cambiar lo que antes teníamos como normativo, como clásico, sino que va a haber nuevos temas por todo este avance tecnológico que vamos teniendo todos los días. Los relatos contemporáneos reflejan temas como la desigualdad social, hoy tenemos literatura social propiamente tal, el terrorismo y la guerra, claro, porque la literatura contemporánea nace a través de la posguerra, ¿cierto?, a través de la crisis económica y social que arrojan las guerras importantes, en este caso la Segunda Guerra Mundial, la alineación del ser humano en sociedad, cómo el hombre se desarrolla en la sociedad, si se encuentra conforme con ella, ¿cierto?, si se encuentra perteneciente a ella, y muchas veces no lo es, no se encuentra perteneciente a la sociedad que vive. Por eso habla de existencialismo, habla de que está en una constante búsqueda de su identidad, ¿ya? Habla también los relatos hablan de política y la corrupción, claramente, como vamos a ver a continuación de algunos libros de ciencia ficción, ya, como por ejemplo 1984, ¿ya? El medio ambiente y la falta de conciencia de su cuidado, fíjense que son temas actuales, como por ejemplo el problema de la sociedad, el problema del ambiente que está ocurriendo, si tenemos cuidado con las cosas que nos rodean, con el medio ambiente, etc. La ética y la moral también habla de eso, la economía y las clases sociales
y la desigualdad de género. Todos estos temas son contemporáneos y eso lo vamos a ver plasmado en este tipo de literatura. Ya. Esas son las características generales de la literatura contemporánea. Nos vamos a ir al tema que está dentro de la literatura contemporánea, que es un tema que subyace para crear tipos de literatura, que es la ciencia ficción. El término de ciencia ficción nace en 1926 a través de una revista norteamericana llamada Science to Fiction, se llama, ya, donde Hugo Gernsback es un escritor, ya, que toma relatos de Poe, ya, de Verne, de Wells, y habla sobre este desarrollo tecnológico que se está dando en la sociedad y cómo produce extrañeza, ¿cierto?, en los seres humanos, ya. Entonces, a través de esos relatos científicos, estos relatos que hablan sobre el cambio de cómo la medicina también interviene en el ser humano, todos esos relatos hacen que se empiece ya a hablar de este tema de ciencia ficción. Y empieza, ¿cierto?, en el campo literario una discusión ya entre los normalistas y también estos literarios, ¿cierto?, que quieren tener una mayor expresividad de libertad, tienen una discusión y a la vez aceptación que el primer libro de ciencia ficción ya nació en 1818 por Mary Shelley, ya, quien crea Frankenstein o principalmente el moderno Prometeo. Entonces, Frankenstein es el primer libro ya de ciencia ficción. ¿Qué relata este libro en sí? Es la primera novela que nos relata los avances tecnológicos. Aquí vamos a ver cómo la intervención de la medicina, estos choques eléctricos, permiten revivir una persona que ya no tiene vida, ¿ya? También cómo se puede trasplantar ciertos órganos a otra persona, ¿ya? Esta idea de la intervención, ¿cierto?, de donde la iglesia en esta época dio un paso al costado y permitió que la medicina también pudiese dar origen y a la vez explicaciones de cómo se puede llegar a vivir de mejor manera. En este caso, en los trasplantes, estos choques eléctricos, ¿cierto?, que podrían volver a la vida. Claramente, no se puede, una persona que ya ha muerto no puede volver a vivir. Esa es una cosa racional que nosotros sabemos. Pero sí, esta autora también fue visionaria porque empezó a hablar sobre el tema de los trasplantes, ya que hoy en día sí existe. Entonces, aquí refutamos la idea de estos mundos posibles, de que algún día, aunque sea muy irracional a veces los libros de ciencia ficción, algún día puede suceder. Por ejemplo, no sé si han visto la película Yo Robot de Will Smith, que habla, ¿cierto?, de este mundo donde encontramos robots, ¿cierto?, que pertenecen a la vida con el ser humano, viven en conjunto. Nosotros, si vemos esa película, ya lo encontramos demasiado tecnológico y hay que no puede suceder. Pero quizás en un tiempo posible, en siglos, no lo sabemos, sí va a poder suceder. Entonces, es entretenido de la literatura armar estos mundos posibles que en un futuro. Y así, con esta idea, vemos que la ciencia ficción surge o se remonta a partir de los miedos de la época. Cada autor va a crear un texto de ciencia ficción por algún miedo que tenga o que esté sucediendo en esa época. Por ejemplo, nosotros de Samiatin, ¿cierto?, habla sobre los gobiernos totalitarios que ocurren en ese entonces, donde está un libro nosotros de una casa, ¿ya?, que solamente está confeccionada, tiene paredes, todas sus paredes son de vidrio, ¿ya?, y que la gente observa desde afuera a los que viven adentro todo en cada momento, ¿cierto?, todo el tiempo. Y exposición
la podemos ver que es una idea visionaria a lo que nosotros tenemos en la actualidad, como por ejemplo las redes sociales. Cuando nosotros todo el día, por ejemplo en Instagram, subimos todo lo que estamos haciendo en el día. Ahí hay una idea visionaria que tenía Samia Tin, ¿cierto?, en nosotros, donde esta casa estaba formada por ciertos vidrios y que estaba sobreexpuesta, que la gente que vivía ahí la estuvieran viendo los demás todo el día. Ahí tenemos una sobreexposición, ¿cierto?, de nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que está sucediendo ahora con las redes sociales. Ahí tenemos una idea visionaria, ahí tenemos una idea de mundos posibles que hoy en día está pasando. Luego surge el libro también de ciencia ficción, 1984, por George Orwell, ¿cierto?, que habla sobre estos gobiernos defensores, ¿ya? Habla en su libro de El Gran Hermano, ya la idea de que nosotros también, a pesar de un mundo rebelde, tenemos un apoyo, ¿cierto?, como seres humanos. Y también habla sobre la idea de que nosotros estamos subyugados a la idea que solamente nos entrega la prensa. A veces no nos cuestionamos de que la prensa quizás nos miente. A lo mejor no nos cuestionamos que la televisión podría entregar lo que solamente ellos quieren que nosotros opinemos, y eso lo vemos hoy en día, y que ha sido cuestionable muchas veces estos tipos de géneros, ¿cierto?, medios masivos de comunicación. Ahí tenemos una idea visionaria de Orwell. Y otro tema de ciencia ficción que se encuentra en otro tipo de autor es Aldous Huxley, ¿ya?, que habla sobre un mundo feliz. Fíjense que aquí habla sobre la procreación del ser humano. Los hombres en este libro, ¿cierto?, habla sobre que los humanos nacen en tubos de ensayo, ¿ya?, y que genéticamente son alterados antes de nacer. Es decir, desde nacer, antes que nacen, ellos ya están clasificados en qué sociedad van a vivir, en qué pensamiento van a tener, en qué forma en qué clase social van a distribuirse. Fíjense que este mundo que habla este autor, Huxley, ¿cierto?, dice que los seres humanos no pueden procrearse entre ellos y que no existe el amor. Fíjense que llega hasta ese punto de analizar el ser humano ya como solo un ser artificial. Y ahí tenemos posiblemente un mundo que se puede cumplir, no quizás ahora ni en 20 años más, pero quizás puede ser una idea visionaria de que el hombre se puede crear a través de tubos de ensayo. Y si nosotros nos vamos a la actualidad, se crean hombres a través de tubos de ensayo, como la procreación por inseminación artificial, y ahí tenemos el nacimiento, ¿cierto?, de una persona. Hay una idea visionaria. También tenemos crónicas marcianas, no solamente al humano, nos vamos a la pregunta, ¿podemos habitar mundos, cierto, otros mundos, otro planeta? Por ejemplo, ¿existirá vida en otro planeta? ¿Podemos viajar a la Luna? Y esos libros se preguntaban, ¿cierto?, si podíamos viajar a otro planeta, puede haber vida ahí, ¿cierto? Podemos viajar, ¿cierto?, a estos tipos de planetas. Entonces, somos como los marcianos. Entonces, en ese libro de Ray Bradbury se cuenta esta visión de mundo, si nosotros somos capaces de llegar a otros planetas. Y claramente llegamos. Bueno, algunos investigadores dicen que no llegamos a la Luna, pero ahora hay viajes interespaciales, ¿cierto?, donde nosotros podemos conocer las características de otros planetas, podemos conocer si hay vida o no, etc. Entonces son libros visionarios que quizás aún no se cumplen esas ideas en totalidad, pero que en sí nos dan alguna visión sobre este desarrollo permanente de la tecnología que existe hoy en día y que todos los días tenemos que actualizarnos, como por ejemplo el celular que tenemos, que muchas veces se caduca porque tenemos que actualizarlo. Así somos los seres humanos. Todos los días tenemos que actualizarlos, como por ejemplo la tecnología que ha invadido a las personas adultas mayores, ¿cierto? Donde nosotros, por ejemplo, si están en contacto con algún joven, les preguntan, ¿cómo se usa esto? Porque ellos ya tienen un conocimiento tan antiguo que no se han podido actualizar. Algunos sí se actualizan, ya, pero a eso voy, a la idea de actualización, y que se da por este desarrollo permanente de la tecnología. Y eso aluden a estos tipos de
libros de ciencia ficción, a el permanente cambio que nos produce la tecnología. Entonces, ¿cuáles son las características de esta novela de ciencia ficción? Primero, son relatos, es decir, que nosotros al leerlos pensamos que no podrían ocurrir en un tiempo posterior, pero posible, es decir, no sabemos si se puede cumplir con este desarrollo ya tecnológico, son imaginables ya en un futuro, ya que están sujetos a una serie de hechos posibles en una perspectiva racional, ¿ya? Como por ejemplo estas películas también donde los autos, ¿cierto?, tienen capacidad de volar. Cuando nosotros, por ejemplo, yo soy una generación muy antes que ustedes, ya, pero cuando nosotros veíamos los supersónicos, estos dibujos animados, ¿cierto?, donde tenían, ¿cierto?, tecnología, tenían este perrito que era un robot, entonces nosotros nos imaginábamos que esto nunca podría suceder, pero hoy en día sí parte de los supersónicos tiene, ¿cierto?, estas características. Son relatos que también tienen como función, estos relatos de ciencia ficción, exponer el impacto que podrían producir los avances tecnológicos. Y los científicos a su vez, ¿ya? No tanto tecnológicos, porque lo científico tiene que ver con el campo de la medicina. Fíjense que ahora estamos urgente pidiendo una vacuna contra esta pandemia, ¿ya? Esta pandemia que nos arroza, ¿cierto? Y nos tiene enclaustrados aquí en la casa. Y ahí hablamos sobre un desarrollo de avance científico en la sociedad. También son relatos que surgen con la intención de hacernos reflexionar sobre los beneficios y los prejuicios de ello. Es decir, es buena la tecnología, es bueno que tengamos un avance tecnológico en la vida, a veces es positivo, pero a veces es negativo. Como por ejemplo, la parte negativa podemos ver la incomunicación humana, donde de repente estamos en una reunión social y la mayoría está con el celular en la mano y no te presta atención, ¿ya? Como de repente estoy haciendo clases online y de repente estoy viendo que me está escuchando y está con el celular en la mano y yo no sé si me escucha, no sé. Ya, pero ahí hay un poquito de incomunicación humana. Ahí tenemos que ver que a veces el desarrollo tecnológico puede ser positivo o a veces negativo. Otra de las características que tiene la novela de ciencia ficción es que posee múltiples posibilidades, es decir, ya que podemos encontrar un sinfín de contextos y escenarios, podemos encontrar, como les leí anteriormente, distintos tipos de novelas de ciencia ficción. Podemos hablar de la medicina, de cómo este shock eléctrico en Frankenstein podía revivir gente, ya, esta idea de trasplante. Eso estamos hablando de multiplicidad de posibilidades. También hablamos de la procreación a través de tubos de ensayo. Hablamos sobre esta sobreexposición en esta casa, ¿cierto?, de vidrio de la gente donde todos los días somos observados a cada momento. O sobre esta idea de que los medios de comunicación nos dicen la total verdad de lo que está sucediendo en el mundo. Y hay una multiplicidad de temas y posibilidades de ciencia ficción. Y escenarios como mutaciones humanas, realidad virtual, evolución de los robots, viajes interestelares, etc. Entonces, esas son las características de la novela de ciencia ficción. Son relatos irreales, pero posibles. Son relatos que tienen la función de exponernos, ¿cierto?, estos avances científicos y tecnológicos, y a su vez que poseen diferentes temas, ya como mutaciones humanas, robots, viajes, cómo nace el ser humano, etc. Ya. La actividad, con esto lo que dije, la actividad tiene que ver con analizar un cuento, ¿cierto?, de Ray Bradbury que se llama Calidoscopio, que habla principalmente, dice un pequeño resumen. Después de que su nave estalló en pleno